Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides otro día más a este podcast. Hoy, ¿cómo estás? Vamos a empezar por ver cómo estamos. Vamos a calibrarnos. ¿Cómo estás? Estoy Estamos. de resaca posorganizativa. Es que se vienen los eventos. Sí, Ya es cuando se organizan de cara a la temporada de otoño. y vienen pisando fuerte. La verdad que otoño lo vamos a tener complicado el elegir a cuál vamos. O la logística económica. La logística económica, eso es lo más importante, pero sí, se vienen. Ahora en verano, bueno, ya se han anunciado muchos. Está el Continental de Ephemeral, está Cormir, también van ahora, ahora en junio creo que empiezan con el tema de las plazas. O sea que así dos que se me Sí. vienen, que además bastante grandes. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De el número de personas, cómo influye en la seguridad, cuál es el porcentaje de género en los eventos, pues si hay más hombres, si hay más mujeres, si hay personas no binarias presentes en los eventos, Mm. qué podemos hacer, ¿no? También para que, pues si nuestro evento está lleno de hombres cis hetero, ¿cómo podemos convertir nuestro espacio en un espacio atrayente para toda esa gente disidente de género y de orientación, ¿no? O sea, al final, eh, si tenemos en cuenta que la experiencia universal que nos plantea nuestro sistema suele ser el de hombre blanco cis hetero, pues es normal que eso se traslade a los eventos, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cómo hacer eventos más diversos. Correcto, y para eso nos vamos a apoyar en un pedazo de trabajo de investigación que hicieron desde La Mirada Gorgona, que tendréis el enlace puesto en la cajita, ¿vale? Que si no lo habéis echado un ojo, os lo recomendamos porque de verdad es un trabajo de investigación de campo. O sea, Gorgona realizó una serie de encuestas y para obtener los resultados, y bueno, ya os digo que se nota la deformación profesional en ese artículo. Y la verdad que precisamente contestan muchas de estas preguntas. Pero a mi parecer, yo quiero empezar con una, y espero poder que terminemos con ella, que es la escucha activa. Es decir, todo lo que vamos aquí a referenciar pues puede estar basado en lo que decimos el artículo, o incluso experiencias o percepciones. Pero lo primordial e importante en estos casos es mantener una escucha activa de lo que se está diciendo. O sea, si te pones el podcast simplemente para escucharlos y poder luego en tus redes sociales decir, guay, hay que ver las feminazis del santuario, pues entonces a lo mejor no estás captando bien la idea. ¿Vale? Entonces es importante un poquito hacer un trabajo de autoevaluación y autochequeo de decir, vale, ¿en qué parte de la línea estoy? Entonces, bueno, está bien porque hay organizaciones que se están dando que sus eventos, se están dando cuenta que quizás sus eventos pues no están atrayendo a la totalidad del público que podrían. El primer paso es reconocerlo, el segundo admitirlo, el tercero trabajar en él. Claro. Y sobre todo, la escucha activa no es solo escucharnos a nosotros, que al final, pues, primero que todo esto lo hacemos por el beneficio de todos. Aquí no pretendemos decirle a nadie ni cómo tengo que hacer sus eventos ni nada. Pero si quieres que tus eventos sean atraídos por diversidad de gente, quieren que la gente se sienta segura, que no pase nada, que si alguien sufre cualquier tipo de problema, que tú sepas cómo actuar, pues este es un buen primer paso. Recalco, buen primer paso. Después hay que hacer muchísimo trabajo. Escucharse un podcast no es suficiente. Podéis contactar con el santuario para cualquier duda de seguridad. Podéis contactarme a mí si tenéis dudas de cómo gestiono que un jugador tenga un ataque de ansiedad. ¿Cómo lo hago, no? Pues
podéis venir y yo os puedo dar un par de técnicas para que son muy sencillas, que son muy fáciles de aplicar, que podéis hacer para coger y decir, vale, puedo ayudar a esta persona. Pero el primer paso es reconocer que pueden haber cosas que no son ideales en tu organización. Que nos pasa a todos, quiero decir, yo organizo eventos y siempre hay problemas. Siempre, o sea, si no son logísticos, son de trama, si no son de trama, son que no sé quién ha entendido no sé cuántos, y si no, pues una persona viene un fin de un poquito regu y también hay que estar ahí, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y en ese sentido lo importante es que creo que por el tipo de sociedad en la que vivimos, que nos obliga un poco a estar siempre en alerta, siempre esperando el ataque, creo que muchas veces tomamos como un ataque algunos comentarios que en realidad son simplemente críticas constructivas, ¿no? Es decir, es que tu evento no es seguro, no es decírtelo de forma de ataque, sino es decir, también es verdad que depende mucho cómo lo comuniques. Evidentemente hay personas que pueden ser un poquito más, la forma de hablar que puede ser un poquito más vehemente, y pues sí, evidentemente la otra parte se sentirá atacada, pero que muchas veces el comentario es, te estoy dando una opinión en base a una vivencia, y el decir tu evento no es seguro no es decirte eres una pésima organización, lo estás haciendo todo mal, no te importa el bienestar de tus jugadores, es decirte, oye, aquí hay algo que hay que trabajar y hay algo que hay que mejorar. Entonces, creo que esto se puede hacer un poquito un paralelismo, ¿no? Al final no lo llevamos siempre todo a nuestro terreno. Cuando tú empiezas un proceso de deconstrucción, ya sea en base pues al feminismo, al capacitismo, al racismo, lo tienes que hacer desde una perspectiva de la humildad. O sea, tienes que, cuando tú estás en ese proceso de deconstrucción, tú te tienes que deconstruir porque estás en una posición estructurada y tienes que bajarte de esa estructura, salirte de ese marco y hacer un análisis. Entonces, creo que aquí también es muy importante que el entender que todas las críticas que vamos a ir haciendo no va en relación a echar pestes de las organizaciones y decir que lo hacen todo mal. Al contrario, el hecho de que una organización llegue a ese punto de decir hay algo que no va bien, o quiero que mi evento sea seguro, o quiero que mi evento pueda atraer a cualquier persona, ya es un gran paso de salirse de ese marco. Pero que evidentemente para aceptar una crítica, aceptar una idea, tenemos que partir de una situación de humildad, porque equivocarnos, nos vamos a equivocar todos, y lo importante es qué haces con esa equivocación. O sea, nosotras desde el santuario pues siempre decimos que no somos perfectas, nos podemos equivocar, y lo importante es que cuando nos hemos equivocado, pues lo primero que hemos dicho es, vale, lamentamos la situación y hemos tomado cartas sobre el asunto. Que luego lo importante, está muy bien disculparse, pero hay veces que la disculpa no es la solución. Entonces la solución es un plan de acción o un plan de contingencia, y al final aquí vamos un poquito con este sentido. Entonces, artículo en mano, pues está muy bien ver que ha cambiado un poquito el esquema, pero todavía seguimos viendo que y además cambia mucho según el tema de edades, que ahí ya iríamos metiendo un poquito el dedo en la llaga, pero todavía sigue habiendo más diferencias en cuanto al público, vamos a decir, femenino, que es el segundo grupo más mayoritario, frente al masculino, que sigue siendo el número uno. Y no sé tú, Adri, pero de mi grupo de amigas todas somos frikis. Entonces, ¿dónde puede estar esa diferencia? Claro, de hecho, yo pensando, ¿no? Ahora es verdad que mi grupo, o sea, la gente, bueno, es que no tengo un grupo de amigas, tengo amigas distribuidas, cosas de Madrid. En Madrid lo de los grupos es una cosa, pero bueno, incluso gente que conozco que ha probado el rol en vivo, tal, no sé qué, es verdad que en el femenino yo he encontrado que
seleccionan muchísimo más a dónde van, o sea, incluso la conducta, ¿no? de apuntarse a un vivo es distinta. Yo también lo hago, porque al final como persona no binaria y como con una orientación no normativa, y además cada vez más intentando pues ser más extravagante en los eventos, pues ya es como tengo que fijarme en qué espacios a qué espacios voy. Si Claro. tienen o sea, al final yo no puedo presentarme a un evento y ya no es, o sea, y ya no es que te digan nada, pero hay un tipo de discriminación que tenemos que tener claro, porque es como, no, yo es que no digo nada a las mujeres, o yo no me meto en sus vidas, y es como, ya, pero tampoco participas de forma activa con ese grupo, no te acercas, interactúas, no deduces que a lo mejor esa mujer que está en el centro del grupo puede ser la líder. O sea, hay una serie de conductas que hacen que pues se cuestione mucho, ¿no? Dónde voy, cómo voy, porque además la experiencia de juego cambia muchísimo entre un espacio que pues la gente está más concienciada y pues un grupo que a lo mejor no tanto. Claro. Creo que también eso irá cambiando con los años, por suerte, pero vamos, yo recuerdo de varias amigas de ir a roles en vivo y después que vinieran a hablarme de es que me he pasado todo el evento que pues o no me han hecho caso y no podemos pensar que es una cosa individual, porque si todo un evento tú te vas relacionando y no te hace caso nadie, no es una cosa tuya, o sea... Mira, en ese sentido sí que es verdad que yo ahí tengo varias experiencias. A mí me pasó una vez una cosa, lo que tú dices de yo no he hecho nada. Mira, me pasó una vez una cosa en un evento, coincidí con una persona con la cual pues yo dejé muy claro en su momento que yo no quería tener relación, hasta el punto de decir a la siguiente pongo una denuncia. Pues mira, esta persona durante el evento es verdad que no me dirigió la palabra, pero hay muchas formas de que tú puedes incomodar a otra persona, y lo que se dedicó a hacer es punto al que yo me iba, zona en la que esa persona aparecía. Entonces son tipos de acoso y son estrategias de acoso bastante frías y calculadas, porque ante esa situación la víctima no te puede decir es que esta persona me está acosando, porque la propia organización te puede decir bueno, pero es que no podemos hacer nada porque no te está haciendo nada. Entonces, por mucho que era lo que hablábamos en el otro programa, por mucho que lo veamos, por mucho que seamos conscientes y por mucho que sepamos que es así, en términos legales, términos judiciales, términos prácticos, no se pueden tomar acciones. Entonces, pues si ya una persona te puede hacer sentir incómoda así, imagínate cuando la mayoría de la gente de un evento te trata de forma diferente. Simplemente, no vamos a meternos ya en el tema personal, simplemente porque te salgas de la norma, ¿vale? Porque te salgas de tu papel de guerrero si eres leído como hombre, porque te salgas de tu papel de cuidadora si eres leída como mujer. Entonces, ya el salirte de ese esquema, el que ya chirríe, y es lo que tú dices, la forma en cómo reacciona el entorno, a ti no te va a hacer sentir cómodo, te vas a sentir incómodo, y al final eso va a coaccionar tu forma de juego. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos relacionamos las mujeres, no? Que ahí yo sí lo puedo hablar. Esto es muy sencillo. La forma en cómo nosotras elegimos a la hora de ir a un evento se basa en los siguientes pilares. Primero, nos vamos a guiar mucho de la opinión de otras mujeres, no de otras personas, de otras mujeres, porque a fin de cuentas, si, por ejemplo, si yo tenía una muy buena experiencia, como ha sido el caso en Barlovento, yo voy a recomendar ese evento. Entonces, las mujeres a las que yo les recomiendo ese evento lo van a ver con mejores ojos que a la que no le llegue ningún tipo de información del evento, porque ya nos estamos basando en una experiencia. Cuando encima esa experiencia es colectiva, no es decir una persona, porque eso también es una cosa que hay que tener en cuenta,
ser mujer no implica que tú estés en un proceso de deconstrucción. Y según la relación que tú puedas tener con ese evento, ya sea porque conoces a parte de la organización, porque vayas como colaboradora, porque tal, tú puedes tener una experiencia positiva, pero para la gran mayoría de las mujeres que acuden a ese evento no sea así. Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta. Yo puedo tener una experiencia positiva por el motivo X, pero la realidad es que el grupo de mujeres que asiste a ese evento no lo tiene. Entonces, se priman las experiencias pasadas, pero se prima también cuando la experiencia pasada es colectiva. Cuando tienes a un conjunto de mujeres que te hablan bien de un evento, tú vas a ir a mirar a ese evento o a esa organización. El siguiente punto, que es súper importante, y metemos ya ahí el dedito en la llaga, el tema de las medidas de seguridad. O sea, ya está llegando el punto en el que una persona tiene como filtro las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad de la siguiente forma: no sirve de nada que tú digas, hemos hecho, comillas, comillas, un documento de seguridad, pero luego no hay ni una aplicación, ni se explica, ni los jugadores se lo leen, ni se les da la importancia, ni hay puntos de asistencia, ni hay un personal de referencia, y mucho menos cuando dentro de la organización no existe un proceso de construcción y asimilación de esa realidad. Pues no tiene sentido. O sea, y es una cosa muy básica: si tú no crees que algo es necesario, no lo vas a hacer. Y si tú no entiendes la necesidad de las medidas de seguridad, por mucho que tengas un papelito que lo tienes ahí pues por hacer el paripé, si dentro de tu equipo no consideráis que es importante, eso también se nota. Entonces yo dijo, pues es que yo no me voy a gastar los X dinero que cuesta este evento cuando puedo ir a otro. Y se empieza a hacer criba en base a las herramientas de seguridad. Pero luego, evidentemente, en el momento que te planteas la hora de ir del evento, hace mucho el cómo esté construido el evento, porque hay determinadas cosas que las tenemos aprendidas y que cuando te vas analizando te das cuenta y dices tú, madre mía, pero si esto está mal, esto es un rol de género, esto es un sesgo en base a, o sea, determinadas cosas que es como la forma en cómo estás vendiendo tu evento atrae un determinado público. Entonces, por regla general, si me vas a vender que tu evento es solamente pegarse palos, hay muchas mujeres que les gusta eso, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres preferimos más la parte interpretativa y la parte de jugar al rol que irnos a pegar palos. Entonces, eso también va a significar un sesgo, porque además, por otro lado, tenemos una serie de condiciones aprendidas que a lo mejor no nos hacen exponernos a esos tipos de eventos, que ya sea es que te puedes hacer daño, es que los hombres pegan más fuerte, es que, y a lo mejor es una chica que en el gimnasio te levanta 200 kilos, pero ya tienes una condición que te sesga. Entonces, y luego también es una cosa que a mí ahora me choca, es cuando yo veo fíjate tú qué cosa, a mí me choca ahora en las organizaciones ver pocas mujeres. Es decir, una cosa que antes te chocaba que en una organización dijeras, coño, una mujer, a mí ahora, por ejemplo, que yo veo una organización y veo pocas mujeres, digamos, en una posición visible, te chirría. Creo que esos son determinados aspectos que pueden hacerte a ti elegir o no el ir a un evento. Y no sé si quieres incluir alguno. No, o sea, a ver, no es mi experiencia, por lo tanto no. O sea, yo puedo hablar de mis cosas. Sí. Puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Pero aún así, es que es parecido, ¿no?, a lo que comentas, ¿no? Que yo me fío mucho de que me hayan varias mujeres que me digan, guau, aquí me lo pasa bien. Yo es que cuando me llegan varios hombres que me dicen, guau, me lo pasa bien, es que puede ser un vivo en el que yo no me sienta cómodo.
para empezar. De hecho, es eso, o sea, y creo que por parte de los jugadores también hay una cierta responsabilidad de, si no te has sentido cómodo, si no has visto cosas de la organización que fallan, si tal, muy importante que cuando el feedback no se quede en la superficie del personaje. De hecho, yo recuerdo que, mira, yo por circunstancias solo he ido a un vivo en los últimos 12 meses, y lo que hice fue, mira, mi personaje es exactamente, te voy a escribir un párrafo porque no, por circunstancias no da para más, pero las otras 4 páginas que voy a escribir son cuestiones de seguridad. O sea, y hablo de cosas que puede hacer la organización, porque después hay cosas que ya son cosas de otros jugadores y demás, o sea, pero sí que fue como cosas que yo no había tenido en cuenta, a lo mejor prepandemia, ahora sí las tengo en cuenta, solo por el tema de, oye, pues mira, la pandemia ha servido para que el tema de la seguridad salga mucho más a flote, ¿no? Pues creo que también es importante, ¿no? Que ahora digamos cosas que es como, pero si llevo 15 años haciendo un evento, si nunca me han dicho nada, bueno, pues mira, ten suerte que han sido 15 y no han sido 20, que al menos ahora te han puesto en aviso, ¿no? Creo que es importante también por parte de los jugadores que si van y tal, pues que se pongan, que hablen sobre su experiencia, sobre qué cosas creen que pueden mejorar, porque además después las organizaciones parece que no, pero toman nota e intentan tomar medidas, así que es que además yo digo, como persona que organiza, lo que más agradezco no es que me vengan y me digan, no, es que esto no me ha gustado o esto me ha gustado, quiero decir, yo entiendo que hay gustos y que te puede haber gustado mi propuesta o no, de verdad que eso lo agradezco, sobre todo si ha habido fallos a la hora de organizarse y tal, pero agradezco mucho más que me digan, oye, mira, me ha pasado esto y me ha faltado esto y esto, para que yo la siguiente vez pueda tenerlo en cuenta. Sí. O sea, me interesa mucho más eso. Y también hay una cosa que has dicho que creo que es súper importante, esa frase de, en mi evento no pasa nada porque yo no me entero de nada, ¿vale? O sea, la coletilla es añadida, pero la frase es, en mi evento no pasa nada, que tú sepas. Claro. Partimos de la base de el que tú sepas. Y también aquí es una cosa que hay que reflejarla, y es muy importante que eso era una percepción mía y desde el santuario se me ha confirmado. Muchas de las situaciones que pasan no pasan en los eventos, y es así. Muchas situaciones que pueden pasar, de situaciones pues incómodas, violentas y demás, hay un background que viene de fuera, y por mucho que se diga no, el off-roll no afecta al on-roll, mentira, sí afecta, porque somos personas, y por mucho que digamos que somos muy buenos jugando al rol, todo lo que tú quieras, al final nos afecta, y al final cada uno juega en base a personas con las que pueda sentirse más afines. Entonces, si yo voy a una partida y te veo a ti, evidentemente yo voy a intentar forzar la situación para jugar contigo o con cualquier persona que pueda conocer, y es lo normal y es lo que hacemos todos. Entonces, ¿de verdad que debemos pensar que cuando hay cosas negativas no van a afectar? Claro que afecta. Entonces, por desgracia, en la sociedad en la que vivimos, todos quienes nos salimos de una hegemonía nos vemos expuestos a situaciones de riesgo, ¿vale? Estuve leyendo ya hace poco un artículo súper interesante que no tenía que ver con rol, pero sí que tenía que ver con las relaciones sáficas, en el sentido de cuando sacas a la figura del hombre blanco cisetero del esquema, cuando te sales del sistema, ¿dónde te construyes? Y el artículo era muy interesante en base a eso, pero porque es lo mismo, porque es que inconscientemente todos lo generamos en torno a ese sistema, y nuestros hobbies también. O sea,
en el artículo hay una cosa que podemos ver, que si bien cuando hablamos de adolescentes el porcentaje de mujeres es mayor, e incluso en algunos puntos de personas no binarias se ponen por encima de los hombres, pero qué casualidad que cuando llegamos a la franja de los 30 a los 40 se invierte y el pico la pega a los hombres. Y te voy a decir yo dónde está esa diferencia. En esa franja de edad, ¿qué suele pasar? Pues en esa franja de edad suelen venir los casamientos, suele venir gente que empieza a tener hijos, y por lo tanto, si hay un evento de fin de semana y no podemos llevar a los hijos, ¿quién se va a encargar de ellos? Normalmente las madres. Es así. Mira, en un meeting, sin entrar en cuestiones políticas, creo que al César, lo que es del César, Irene Montero sacó a colación un dato que creo que es demoledor, que dijo que las mujeres dedicamos de media 780 horas más a las labores de la casa y el cuidado. Y luego te ves un nota quejándose porque la novia le echa la bronca por dejar un plato en el fregadero. ¿De verdad que somos incapaces de ver la relación entre esos casos? Aquí pasa lo mismo. O sea, las diferencias de números se deben al final a unas condiciones sociales que tenemos impuestas. Y es lo que estás comentando. Mira, en la charla que hicimos nosotras del 8M dijo una cosa Hiromi, que es verdad. Tú cuando vas por la carretera y ves un grupo de ciclistas, ¿qué perfil de edad tienen y qué perfil de género se les suelen leer? Hombres a partir de 40, no sueles ver a mujeres, pero probablemente son hombres que estarán casados y tendrán hijos. Entonces, al final hay unos roles de género que son reales, que están ahí, y que de alguna forma pues provocan que los porcentajes cambien, porque es esa asociación. Y además yo lo veo mucho en consulta. Veo a muchas mujeres que en el momento de que son madres se pierden en el sentido de que socialmente se les impone que ahora ellas son madres, su etiqueta son madres y su personalidad es la personalidad de la madre, y no existen fuera de la maternidad, y la maternidad es una etiqueta complementaria que tú tienes en ese momento, pero tú sigues siendo fulanita de tal, con tus gustos, tus aficiones. Y ostras, es que llega un momento que yo me las veo y me las deseo para conseguir que esas mujeres saquen 10 minutos al día para hacer ejercicio, porque es por su salud. Pues imagínate irte un fin de semana entero, en este caso, a jugar al rol. Sí. De hecho, sobre el tema de las niñas, te hemos planteado un tema, ¿no?, sobre ello. Sí. Que creo que lo grabaremos pues a lo largo, cuando podamos, pero que creo que es muy interesante, y creo que habrá que ver si las organizaciones estamos preparadas para literalmente esa futura generación, ¿no?, que se viene, y sobre todo cómo la carga de género importa ahí. Claro, la organización está preparada para asumir también esa carga de género. Vamos a organizar actividades para menores y va a tener que estar la madre presente, porque si eso es lo que vamos a hacer, literalmente lo que estamos haciendo es, bueno, no te has quedado en casa, has pagado para venir a cuidar a tu hija. Sí. Y has venido a pagar, pero tú no estás disfrutando de esto. Entonces pues ahí habrá que plantearse qué retos hay y como tal, pero bueno, eso lo dejamos para es verdad que ahí conozco un par de organizaciones que hacen eventos para menores y van con monitores y demás, o sea, son como campamentos, pero de tema de rol, y es como, oye, genial. Si es que de hecho, curiosamente, mira, el tema de las distribuciones de género y del tema, claro, por ejemplo, en base al estudio del Gorgona se centra en género. Es verdad que no hace una división en cuanto a orientaciones o a identidades, que sería también una cosa muy interesante, ver en realidad cuánto es la premisa
de identidades de género que pueda haber. Por mí me pasó en un evento que nosotros llevábamos un lore no binario y vinieron varios jugadores a felicitarnos y demás por haber hecho eso, porque de su grupo había personas que, para empezar, me parecieron maravillosas y eran super cookies, porque cada uno de ellos llevaba el esquema de colores, era una de las banderas. Me parecían super cookies, eran buenísimos, eran super mones. Yo lo veía y decía, como me entran muchas ganas de achucharte porque eres buenísimo. Y eran así como una tripulación, creo que era un barco pirata, una cosa así, pero eran maravillosos. Entonces cada uno llevaba eso y estuvimos hablando porque dentro de su grupo había gente que evidentemente se identificaba con el no binario, género fluido, tal. Y dijeron, es que nos gustó mucho porque usasteis el no binario, porque tal. Y dije yo, claro, si es que nosotros todo lo que hacemos público es en no binario, y la forma en cómo nos referimos e intentamos hacer publicaciones en género neutro. Entonces, ese cajón no lo hemos abierto. Yo creo que sería interesante abrirlo, de ver la proporción, pero fíjate tú, en el tema de rol en vivo, la proporción hombre y mujer es más equiparada que en el rol de mesa. Sí. Quizás puede ser también por esa distribución de edades. Claro. Además, creo que bueno, hablaremos de otro tema que quiero hablar, que es en la cuestión física. Que creo que al final un rol en vivo es muy demandante físicamente, y creo que ahí por eso la gente más joven se ve más atraída. También creo que es eso, que hay las generaciones cada vez van incorporándose más a espacios más, las mujeres van incorporándose a estos espacios masculinizados, ¿no? Entonces creo que hay muchas más mujeres en el rol en vivo, en parte por eso. Y lo que dices, ¿no? Al final creo que también el rol en vivo, igual que el rol en mesa, pueden ser espacios donde explorar. Es verdad que en el rol en mesa yo no tengo por qué que mi personaje sea el mismo género que yo, pero es que en el rol en vivo yo puedo performar un género que no es el mío, si quiero. O sea, o puedo explorar, por ejemplo, la androginia, si es lo que me interesa, ¿no? O sea, pues a lo mejor yo en mi día a día, por mis circunstancias vitales, porque tengo un entorno más conservador, porque tengo un trabajo donde tengo un código de vestimenta y demás, pero llego a un vivo y a lo mejor pues soy una personalidad como hombre y yo quiero llevar una falda y quiero ir maquillada y quiero llevar un vestido. De hecho, se me ocurre hace poco un amigo subió fotos de la Feria del Dragón y las hadas de la corte del invierno, por lo que me dijo eran no binarias, fantásticas y maravillosas. O sea, y a lo mejor eso es algo que tú puedes hacer en la Feria del Dragón, pero a lo mejor en tu trabajo pues no puedes llevar una falda. Claro. Entonces, que entendamos que en este espacio de jugar también se juega con el género. Sí, es que al final es eso, el tema de una de las cosas buenas que puede tener el rol, o sea, el rol de mesa es menos visible porque, como tú dices, no necesitas quizás vestirte para jugarlo, pero en el rol en vivo es un factor muy, o sea, es una herramienta muy útil. De hecho, yo soy la tonta de los vestiditos, no porque me guste ir a cada evento con un vestido diferente, sino porque para mí la parte visual de cómo viste el personaje me ayuda mucho a transmitir. O sea, no es lo mismo y además es que es una herramienta súper útil. No genera la misma energía mi personaje de la guardiana, que tú la ves y, por ejemplo, pues en el último evento yo fui uno de los días con una cesta y me fui a repartir bombones con la gente, literal. O sea, no te genera el mismo sentimiento una chica que va con una faldita azul y un lacito a juego con la camisa, que como puede ser el tema de las fortunas, que te ves
a una tía vestida entera de negro, un vestido largo, con máscaras, con coronas, que tú no estás viendo la expresión. No te va a generar el mismo impacto. Entonces, es una herramienta muy útil. Pero de la misma forma, también te puede servir, pues, lo que tú dices tú, ¿no? Pues jugar un poco fuera de tu línea. Si yo a lo mejor en mi día a día es verdad que yo tengo una forma de vestir más femenina clásica, incluso a lo mejor cuando quiero ir un poquito más masculina, por así decirlo, pero siempre me muevo en esa línea. Pero a lo mejor si me planteo una partida, pues si quiero llevar un personaje que sea no binario, voy a jugar con otro tipo de vestimenta y voy a jugar con otra forma de gestionar el lenguaje corporal. Entonces son herramientas que pueden llegar a ser muy útiles. Entonces el salirte de la norma tiene esas ventajas, pero también supone que por parte de la comunidad tiene que haber una buena lectura. Claro. Si la lectura no va a ser buena, lo que tú dices, si este grupo de personas, que no lo sé, si este grupo de personas su experiencia no ha sido buena, es verdad que uno, probablemente no vuelvan a ese evento, dos, quizás se plantea no seguir en el rol en vivo, que esto también es un punto muy importante. De hecho, se habla mucho, ¿no? O sea, dentro del artículo ves que hablamos de un 48,3% de personas que han presenciado situaciones de discriminación por género, y el 79,4% cree que es un tema que hay que trabajar. Entonces, hay determinadas situaciones de discriminación que tú te puedes ver sujetas a ella y que te puede hacer a ti plantearte si quieres seguir en esa afición o no, que al final esa es la base. Entonces, y volviendo al tema principal, ¿por qué es tan importante el tema de los cupos, ¿no? De cuando se empezó todo el tema de los cupos. Ojalá no hicieran falta los cupos, pero son necesarios si queremos conseguir paridad. Claro, o sea, al final, y los cupos no hace falta que tú pongas, pues hace falta X número de personas, ¿no? Por ejemplo, en la convención, voy a hablar de lo que sé. En la convención hay un grupo de personajes que sí o sí son femeninos. O sea, porque además creo que es un vivo que ronda mucho en torno a la energía femenina, a la energía masculina, a cómo moverse entre ellas. Claro, es un vivo también ambientado en 1929, justo antes del crack. Entonces ya es una época alegre que está llegando a su fin, pero también es una época donde las mujeres consiguen ciertos avances sociales, sufragismo, tal, y por lo tanto todo eso se mezcla, y por lo tanto una necesidad que nosotros teníamos a la hora de plantear esto era la hermandad y la sororidad. O sea, yo doy muchísimas gracias a una persona que ya no organiza con nosotros por diferencias y tal, pero que se lo agradezco muchísimo, que fue quien implementó esta idea, que la seguimos manteniendo, porque al final lo que nos ha ayudado esto también es a que en ese evento en concreto, por ejemplo, haya mujeres. Y una cosa que tú tienes bueno como organización es que tú, cuando empiezas a hacer eventos y hay mujeres y haces fotos y esas fotos se ven, la gente va a ver de forma activa que, hostia, que este es un espacio donde hay mujeres, que a lo mejor no las conozco, pero ya sé que es un espacio donde hay mujeres y las veo jugar juntas y las veo jugar con otros personajes. O sea, que muchas veces hay que tener en cuenta esto. Y también importante que estén integradas dentro de, que no sea, pues este grupito son mujeres y solo van a ir con mujeres, porque he visto varios eventos donde, pues, medieval fantástico, pues hay un clan donde hay una matriarca y son mujeres y tal, y es como, eso está genial. Oye, pues está genial que haya un grupo donde las mujeres puedan ser predominantes y tal, pero también está genial que en otros sitios pues haya mujeres líderes. O sea, que tú
mismo digas, mira, este personaje va a ser así, va a ser así. Y otra cosa importante es que todos los eventos preguntes, vale, ¿qué pronombres tienes y qué pronombres te gustaría que tuviera tu personaje? Porque tú no sabes si la otra persona pues se dedica, yo qué sé. Pues yo, por ejemplo, soy una persona que más o menos sé maquillarme. Si me esfuerzo mucho, puedo performar un personaje femenino. Porque sé cómo hacerlo. O sea, sé maquillarme para eso. Por lo tanto, igual en un vivo a mí me apetece un montón probar esa faceta. Sí. De hecho, con este amigo que hablaba, ¿no? De que por suerte su experiencia es buena, voy a dejar la nota positiva. Las salas de la corte del invierno se lo pasan muy bien y el año que viene van a ser aún más fantásticas, o sea que de hecho quiero ir a verles en la Feria del Dragón, así que veremos. Pero eso, que justo le hablábamos, ¿no? De que el rol en vivo pues es un espacio donde performar otros géneros, donde puedes experimentar, donde puedes probar. Y es por eso, o sea, pero para eso la organización te tiene que dar buen rollo. Sí. Mira, en relación a eso, que ya por suerte he estado viendo que han entrado por el aro, es como, hombre. Hubo una temporada, ya te digo, cuando estuve empezando en ese proceso, después de que yo tuviera la mala experiencia, que empecé a plantear qué iba a hacer con todo qué camino quería tomar, me enfrentaba a una situación de que me venían determinadas personas y decían, no, pero típico, nosotros apoyamos a las mujeres, no sé cuánto, porque nuestro lore, la cabeza del grupo es una mujer y nosotros seguimos a una emperatriz, o aquí hay no sé quién reinas, determinadas cosas, como, vale, ¿y dónde están esas jugadoras? Claro. O sea, me parece muy bien que tú lo pongas así, me parece muy bien que tú tengas que tu cabeza sea una mujer, genial. ¿Dónde tienes esa jugadora? Y luego era como, no, es que lo típico, no, es que no hemos encontrado jugadora. Me estás diciendo, o sea, de verdad yo tengo que creerme que no hay ninguna mujer que quiera jugar un papel de reina, de emperatriz, de capitana de la guardia, no me lo creo. O sea, puedo creerme que quizás de tu círculo, pues las jugadoras con las que vaya tengan sus personajes y digan, tengo mi personaje, yo ya no quiero, no. Eso lo puedo entender porque al final le coges cariño, pero no me creo que no haya ninguna jugadora externa que tú no conozcas que digas, oye, ¿tú quieres llevar esto? También ahí entramos un poquito... Sí, que la puedes buscar y la puedes... Claro, y también yo creo que aquí entra un poquito el tema de los egos, ¿no? De que hay muchas veces que, es lo que hablamos, aquí hay veces que hay que situarte en una posición de humildad. Y un elemento muy importante es el foco en el rol. O sea, tienes que ser capaz, cuando tú haces esto, tú dices, no, mi cabeza eso es una mujer, vale. Cédele ese foco a una mujer. Cede que una mujer sea la que está en la parte visible, y no solamente estás ayudando a tener un ego más sano tuyo, que también está bien, sino que estás dando esa imagen, efectivamente, de que tu juego, tu grupo, es abierto para este tipo de personas. Porque es muy evidente cuando ves partidas que hay organizaciones que tú las ves y no es por... O sea, puedes ver partidas a lo mejor, por ejemplo, de Efímera, de Gorgona, y hay un alto número de jugadoras. Incluso hay algunas partidas que puedes ver que hay más jugadoras que jugadores, leídos clásicamente. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, habrá otras cosas en las que tengas que mejorar, por supuesto, pero ese proceso es un trabajo que han tenido esas organizaciones de sentarse y decir, vale, ¿cómo podemos hacer esto inclusivo? ¿Cómo podemos hacer esto seguro? ¿Cómo podemos hacer esto llamativo? Y es un trabajo que es duro, pero que es posible y se puede hacer, pero requiere ese trabajo. Y al final es tan sencillo de, si tu forma de comunicarte es abierta hacia esas personas, pues esas personas se acercarán a ti. Si tu forma de comunicarte es una forma cerrada de, no, esta es mi estructura, este es mi juego, esto funciona así, esto es así, y no permites
la entrada externa y no das el foco a gente externa, y sobre todo no das el foco a novates, al final todo se vuelve muy endémico, y al final jugamos siempre con las mismas personas, son siempre las mismas personas, todo gira en torno a las mismas personas, y creo que el juego pierde calidad, más cuando, como estamos viendo, es lo de siempre. Si hablamos de la mitad de la población, no me creo que de esa mitad de la población no haya un porcentaje alto que le guste esta clase de aficiones. Claro, que al final también hay que tener en cuenta eso, y también qué temáticas cogemos, y también qué tipo de juego proponemos, que no significa que no haya jugadoras, y conozco muchísimas que pelean súper bien y tal, pero igual si todo es pumba pumba, guerra guerra, violencia violencia, traiciones, hay un grupo de gente que ya tiene bastante violencia en su día a día, ¿sabes? Que igual incluso proponiendo un juego jugador versus jugador, puedes proponer cosas mucho más interesantes. Es que se me viene el Continental, Continental, que al final va a haber un momento donde se permita el jugador versus jugador, y sin embargo es muy interesante para la gente que no sufre, o sea, que sufre violencia de forma sistemática, que es, bueno, pues es que tengo formas de asesinar que no son especialmente violentas, a lo mejor, pero al final lo importante es tus trigger warning y los trigger warnings de la partida. O sea, lo primero que hacen este tipo de organizaciones es decirte temas sensibles, estos temas que no van a salir, porque fíjate por dónde, guía por delante, la guía te dice temas que se van a tratar, pues estamos en una sociedad de asesinos, evidentemente se va a hablar del tema de violencia, pero te especifica, dice, vale, pero no se va a permitir ni la homofobia, ni el racismo, ni el machismo, ni violencia sexual. O sea, es como, estamos jugando un juego de asesinos, pero tranquilito a todo el mundo, que no nos vengamos arriba. Y al final permites abrir una vía que puede ser un poquito complicada de juego, pero como estás dando una serie de garantías por detrás, oye, pues tú vas con toda la tranquilidad para jugarlo. O sea, viendo por ejemplo las historias de algunas jugadoras que quieren ir al Continental, yo algunas de ellas las conozco, y lo que hablamos antes de las vestimentas, las he visto que se han buscado looks muy rollo femme fatal, pero las veo y digo, ostras, sí que se tienen que seguir seguras para verse cómodas yendo a un evento así. Claro. Porque esto es una realidad para las mujeres. O sea, creo que el hombre medio no es consciente de, tanto que muchas veces se criticaba que las mujeres tardamos mucho tiempo en vestirnos, creo que el hombre medio no es consciente del proceso mental que hacemos las mujeres a la hora de elegir la ropa, porque no simplemente me pongo esto y salgo a la calle, no, es qué me voy a poner, cómo me lo voy a poner, a dónde voy a ir y cómo voy a ir. Entonces, que son cosas muy importantes, y si tú como organización te esfuerzas por hacer ese trabajo de inclusión, que no es decir abrimos la veda, no, que entren mujeres y que entren personas no binarias, o que entren personas de orientaciones diferentes, o que entren personas racializadas, que eso es otro melón. No, claro, no consiste en decirlo, no, si el evento es abierto, muy bien, me parece genial, pero ¿qué estás haciendo tú? O sea, ¿estás promoviendo medidas de seguridad que puedan hacer que esas personas se incluyan? ¿Estás desarrollando mecanismos de acción ante una situación incómoda? ¿Estás generando un juego que vaya enfocado fuera de la típica estructura de Wargame? ¿Estás enfocando un juego que se permita la parte más interpretación y la parte más artística? O sea, el lenguaje de tu documento, cómo expresas tú en tu documento cómo va a ser el juego. O sea, hay guías de juego que tú te las coges y son como, pues
Y te dices tú, Mm. pues vale, pero hay otras guías de juego que tú las lees y dices, esto está hecho con un mimo y un cariño que es que te motiva. Claro. Y mira, justo que hablabas, ¿no? De que me aseguras que en el Continental que no hay homofobia ni violencia sexual ni tal. Problema, que cuando tú te vas a un espacio, pues eso de Wargames, que a lo mejor es un rol en vivo, que no es un Wargame, que simplemente es, pero vas a ver un montón de gente con espadas. Y al final tú te llevas una espada, aunque sea de la misa del pueblo, porque no vaya a ser que te pase cualquier cosa. Me ha pasado 3.000 millones de veces. Entonces, en esos espacios, el problema es que la gente, bajo la premisa de no, estamos en guerra o tal, no sé qué, te permiten muchas conductas, como por ejemplo, pues eso, hablar de nazas, de vamos a saquearles y vamos a violar a sus mujeres, que ahí, no, es que es el juego, es que interpreto un vikingo muy vikingo, ¿no? Pues si tú me aseguras que eso no va a pasar en tu vivo, a mí no me importa que haya hostias. El problema es que esos vivos, pues yo no me encuentro esa seguridad. Y sobre todo, poder promulgar otros estilos de juego. Lo que hablamos, ¿no? Pues en un vivo, si lo único que me propones son hostias, pues es que yo ya tengo mucha violencia en mi vida. Yo estoy muy cansado de pegarme, metafóricamente. Sí. Entonces, yo ya estoy muy cansado de tener que demostrar continuamente que valgo. Es que eso ya lo tengo en mi día a día. Entonces, igual me apetece otro tipo de juego. Más cercano a lo mejor a la realidad, que es tranquila para mí, ¿no? Que es la comunidad, ¿no? Entonces, creo que... Y también creo que es positivo, incluso aunque no te plantees el hecho de... Pues van a haber más mujeres, menos mujeres, pues no lo sabes porque el mundo es... hay muchísimos factores. Pero piensa que cuanto más estilo de juego intentes plantear que se salen de la norma, más gente se va a unir. O sea, que al final también creo que muchas veces, y esto pasa tanto en vivo como en mesa, asociamos el tema de el mata-mata con señoros. Sí. Porque son espacios que están copados por señoros. Y ahí tenemos a... Y no me acuerdo cómo se llama esta chica que habla, que estuvimos en una charla que jugaba Warhammer. Miriam. Pues Miriam, por ejemplo, que está conquistando espacios de Warhammer que están llenos de señoros, pero porque al final son espacios copados de señoros que tenemos que estar conquistando. O sea, que es que además yo también digo que esos espacios hay que conquistarlos. Sí. Pero si esos espacios se procuran ser seguros, pues mejor para todos. Es que mira qué cosa, es que me parece genial que sacas eso por dos temas en cuestión, y por orden, o sea, por orden invertido. El tema que estuvimos hablando en la charla del tema del Warhammer, yo lo he hablado bastantes veces con ellas y a algunas otras chicas de Warhammer, y la guerra que tienen ellas por reivindicar los espacios que son suyos es brutal. Y ya te digo, el tema de Warhammer da para mucho, pero al final es lo de siempre, es la típica cosa de una mujer sentada en el metro va con las piernas cruzadas, un hombre sentado en el metro va a pierna abierta. O sea, reclama un espacio que es suyo y nosotras nos encogemos. O puede pasar con las personas que se salen de la heteronorma. Normalmente pues te vas a ver que se recogen por cómo entra esa persona. Entonces, al final lo de siempre es una lucha constante por reclamar un espacio que debería ser nuestro, que es nuestro, pero tenemos que luchar por demostrar que lo es, porque nos han dicho que no. Y luego, en relación con lo que comentabas de los típicos wargames, yo me comentaron y tal, una reunión que tuvimos, que pues en un evento, lo típico, ¿no? De pegas, tal, es que hay gente que va a pegar fuerte porque dicen ellos, es que si yo voy con armadura o si yo me meto a pegar, pues yo voy a pegar fuerte. Ponte tu armadura o no te metas a pegar. ¿Perdona? O sea, tu solución a me has pegado fuerte es no te metas
no te metas. O sea, es esa hegemonía del privilegio, de esto es así y si no te gusta te vas. No dan la opción al cambio, es lo que hay. Claro. Y entonces cuando tú vas con esa actitud de esto es lo que hay, lo que provocas es eso. Llega un momento que dices, ¿me compensa? O sea, ¿me compensa el desgaste energético? Porque es lo que decimos siempre, toda lucha social es un desgaste energético, porque es nadar contra corriente. O sea, vas en contra del sistema y eso genera mucho desgaste. Entonces llega un momento que dices, si yo lo que quiero es jugar a las tacitas, ¿me compensa esto? Pues no voy. Pues en ese caso es papel de la organización, cuando vaya ese jugador o esa jugadora o ese jugador a decir, me ha pasado esto, papel de la organización, ir a esa otra persona, que normalmente es un tío, y decirle, escúchame, o te relajas o no juegas. ¿Vale? De hecho, nosotros tuvimos una reunión con una asociación y en base a esto estuvimos hablando de cómo hacer un sistema de penalización, pero que sea divertido, ¿vale? Y se nos ocurrieron varias ideas que a ver si las plasmamos, y oye, fueron muy interesantes, como, o sea, es que esto también puede estar guay. O sea, puedes hacer un sistema de penalización y al final estás haciendo que pueda resultar un refuerzo positivo a la conducta de, oye, no, tranquilízate. Entonces creo que es una cosa que es interesante, pero es esa situación de, es lo que hay, y al final eso también es una cosa que le toca mucho a una organización. No basta con lo que decía antes, no basta con hacer un documento de seguridad, no basta con decir que hay X personas, no basta con decir, no, mira, si hemos creado un grupo de mujeres representadas por mujeres y que igual las mujeres son geniales. No, las cosas, o sea, el demostrar que tu evento es inclusivo es incluir una serie de medidas, llevarlas a cabo y tener a unas personas encargadas que estén formadas en ellas, pero que luego es que por tu parte te toca denunciar esta clase de situaciones, y cuando esto pasa en tu evento decir, no, vale, perdona, disculpa, tal, y vas a esa persona y dices, esto no es así, y es generar ese cambio. Y cuando decías lo de, es que hay personas que luchamos mucho en el día a día, ostras, es que qué importante es esa frase, qué importante es eso que acabas de decir, porque volvemos a lo mismo. Cuando tú vas contra el sistema, estás todo el día luchando. O sea, yo hace poco me he visto una situación súper absurda de, pues hay una persona que se ha dedicado a criticar el grupo del santuario simple y llanamente porque yo no la seguía en Instagram. Y volvemos y sí, estoy hablando de un hombre hetero, o sea, un hombre cis hetero. Entonces, un hombre cis, vamos a decir solamente eso. Simplemente por yo hacer uso de mi derecho de libertad y decirte, es que no tengo por qué explicarte el por qué no lo hago, porque no tienes derecho a preguntarme esto, su ego se ha sentido tan dolido, porque además tengo un mensaje en el que me lo dice, es que mi ego no me permite, que comenzó una campaña de ataque contra mí y contra mi grupo. Entonces, y esto ha sido en mi casa, como quien dice, o sea, yo en mi casa, él en la suya, y no ha sido durante un evento. Entonces, si yo ya en el día a día me estoy enfrentando a situaciones en las que tengo que hacer un esfuerzo y una reivindicación y tengo que luchar porque mis derechos como personas que se me respeten, pues yo llego a una partida, lo que quiero es desconectarme y necesito y quiero jugar determinadas cosas en las que, ostras, pues si yo quiero jugar a pegarme palos porque quiero desfogar, quiero estar segura que voy a estar en un ambiente seguro. ¿Que hay accidentes? Claro que hay accidentes, pero también lo hay yo hago barranquismo y también hay accidentes en barranquismo, pero son accidentes y evidentemente hay por detrás una estructura de protección de, oye, ha pasado esto, pues si una persona se tuerce un tobillo, se hace un rasguño, pues hay una serie de personas formadas que son las responsables, que dicen, vale, pues vamos a hacer esto, te hacen un vendaje, te curan el día, lo que sea, y si tú no puedes, pues cogen el coche y te llevan al hospital.
Entonces, hay una serie de estructuras por detrás que garantizan que eso es un espacio seguro, dentro de la peligrosidad de la ficción. Pues aquí es lo mismo. Tú tienes que garantizar una serie de espacios seguros y tienes que entender que es que hay personas que su día a día es una lucha. Claro. Que el simple hecho de levantarse por la mañana ya les consume el 75% de la energía. Claro. Y con todo esto también tenemos que tener en cuenta muchos otros factores, ¿no? A la hora de meternos de hostias. Literalmente, que es sí. Como, vale, vamos a pongamos que soy mujer o persona leída como mujer, y o simplemente tengo pecho, que va, y voy a un evento donde nos pegamos. Vale, para empezar, si yo, eso lo sabrás tú mejor que yo no tengo pecho, pero el pecho es una zona muy delicada. Sí. Entonces, a mí si me pegan en el pecho, yo sinceramente tengo grasa y lo amortigua, o sea, y tengo armaduras de sobra. Quiero decir, me puedo comprar cualquier armadura. Sin embargo, soy una persona leída como mujer, o un chico trans, o cualquier persona en el espectro, ¿no? Y tengo pecho y me tengo que comprar una armadura. Pues es que armaduras que a lo mejor tengan el espacio para mi pecho, no hay tantas. Es que mira, y además son canas, ¿eh? Sí, pero bueno, mira, en ese sentido, dentro de poco espero que podamos anunciar una cosita. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Mira, en ese sentido, aquí, dato de sanitaria. Hay una... y no, esto no lo digo por causar miedo, pero es que es una realidad. Se sabe que las personas de sexo femenino, hablo de sexo, precisamente por esto, las personas de sexo femenino se ha visto que los microtraumatismos constantes en el pecho pueden favorecer el desarrollo de cáncer de mama. Anda qué cosas. Entonces, ahí creo que es una cosa que es verdad, porque mira, yo conocí a una chica que se estuvo planteando el tema de ir a los eventos y tal, y esa chica tenía el gen que sabéis, bueno, si no lo sabéis lo explico. Se ha estudiado hace poco que hay un gen que te predispone a desarrollar cáncer de mama y cáncer de útero. Entonces esta persona lo tenía y quería meterse en el tema del rol en vivo, y estuvimos hablando y tal. Me dice: yo puedo llevar mis protecciones deportivas, porque hace deporte de contacto y lleva unas protecciones que sí le garantizan que no puede tomar impacto. Y ante ese momento me quedé de duda y dije yo: ostras, pues no lo sé. Digo, sé que las armaduras y demás tienen que pasar un tata, pero no sé si te van a dejar. Pues evidentemente, ante la duda, esta chica, pues por otros motivos, dijo: pues no entro. Pero fíjate tú qué cosas, que me parece genial que hayas sacado ese tema, porque es ¿cómo favoreces? Es lo que hablamos. ¿Cómo haces que tu evento sea inclusivo? Pues a lo mejor tienes que meter determinadas puntualizaciones en base a situaciones de determinados colectivos que son necesarios. ¿Cómo haces que tu evento sea accesible para la movilidad? Con rampas. ¿Cómo haces que tu evento sea accesible para las personas con dificultades de lectura? Con la lectura fácil. O poniendo sistemas auditivos. Entonces, o precisamente a determinadas partes del sector dejarles, pues, aunque no le vayas a contar, aunque esa chica diga: bueno, llevo mi protección deportiva, y tú como organización le vayas a decir: vale, pero póntela por debajo del tabardo, de la camisa o algo, para que no se vea, y esto no te vale de armadura, técnicamente vas a camisa, vale. La cuestión es: yo quiero ir a jugar y yo quiero ir a pegarme palos, que no me puedo contar esto como armadura, me da igual, pero es que esto es por mi seguridad física como persona, claro, no como personaje. Entonces, pues la realidad es que sí, es que ahí es lo que hablamos, hay que hacer un trabajo de lectura, de desarrollo y de análisis bastante interesante, y hay que salir fuera de esta situación de: no, eso es que si yo voy con armadura, es que si yo estoy fuerte es para pegar fuerte. No, que yo voy todas las mañanas a entrenar, que yo voy a las 7 de la mañana a ponerme a levantar pesas, y no es para pegarle más fuerte a la gente. Vale. No me vale esa excusa.
Y cuando yo estaba en la sala de esgrima, una de las cosas muy básicas que nos decían es que hay que golpear y tienes que golpear bien, pero controlar la fuerza. O sea, yo tenía compañeros que por el motivo que fuera, pues no controlaban la fuerza, y que yo me dedicaba simplemente a decir, vale, yo con esta persona sé que lo que tengo que hacer es defensa, no voy a intentar atacarte, porque en un mal gesto que hagas me vas a pegar fuerte. Claro. Pero eso en un wargame quizás es más difícil de controlar. Y Claro, al final y- también es, y esto sí que lo hago un poquito llamativo, salirnos de la fantasía medieval, por favor. Sí, pues, a ver, es importante salirnos de la fantasía medieval. Pero bueno, que incluso en ella tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Que si una persona que tengo delante tiene pecho y tú vienes con fuerza, igual a mí me hay que dar un moretón, pero a otra persona le puedes estar jodiendo bastante. Sí, Entonces, porque es que al final es o que a lo mejor no tiene mucho pecho y lo tiene protegido, pero ese día por lo que tiene, por lo que sea, está en su ciclo menstrual, y si le pegas en la barriga un poquito más fuerte, pues es que tú no sabes, o yo tengo una condición a lo mejor que hace que si me pegas en la barriga me cago encima, y parece una tontería. O sea, tengamos en cuenta eso, que tú no sabes a quién tienes delante ni qué condiciones tiene, sí, por lo tanto, y que esto incluye cualquier otro tipo de persona. Es que ya no solo hablamos de que entre mujeres, es que hay perfiles de personas que pueden tener afecciones médicas que puede que no entren. Quiero decir, si yo por ejemplo resulta que tengo facilidad para que mis músculos y mis huesos se rompan más fácilmente por lo que sea, y yo veo que se están pegando de hostias, pues yo no voy a ser un personaje que se pegue de hostias. Si yo veo que están yendo al toque, pues dan. sí. Pero bueno, También ahí es verdad que sí, es para otro, pero sí que es verdad que ahí también, por ejemplo, entra la responsabilidad individual. O sea, que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, que somos, la mayoría de la gente ya que estamos en estos niveles, pues somos gente, en teoría, adulta, y que tú tienes que ser consciente de tu situación. Es decir, yo, por ejemplo, por el tipo de trabajo que tengo, no me voy a meter a jugar algo que me pueda provocar una lesión, ni en muñecas ni en manos, porque es mi medio de trabajo. Claro. Entonces, yo no me voy a meter a pegar palos. Si te dan flojito, yo no lo voy a hacer. Ahora, si yo dijera, venga, lo hago, vale, la otra parte tiene una responsabilidad, la organización tiene una responsabilidad y yo tengo una responsabilidad. Es lo que ponía antes con el ejemplo del barranquismo. ¿A mí me gusta hacer deportes de riesgo? Sí. ¿Soy consciente de que eso supone un riesgo? Sí. ¿Y cuando yo me meto a esto, asumo que puede haber un riesgo? Sí. Entonces, queda por mi parte tener un poquito de cabeza de, pues evidentemente tengo que hacer caso al personal, tengo que hacer caso a la persona de seguridad, tengo que seguir una serie de normas. Aquí es lo mismo. Claro. Entonces, pues si yo a lo mejor tengo una condición médica, que es lo que tú dices, un poquito más, pues yo tengo que valorar, decir, ostras, pues es que a lo mejor no me puedo poner en primera fila con una espada, pero me puedo poner detrás con un arco. Claro. Entonces, Claro, o sea, al final también ten en cuenta ese tipo de cosas. Y también quizás un poco por parte de la organización afrontar o facilitar sistemas en los que tú puedas no señalar a jugadores específicamente, pero sí generar un sistema de código, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor hay X personas que no quieren el contacto físico, se puede señalar de una manera. Hay otras personas que les da igual, se señala de otra manera. Entonces, tú lo puedes tener en cuenta y tú si estás de, vale, esta persona no le voy a pegar, pero pues a lo mejor te acercas y te doy en el hombro y te digo, tocado, vale, me has tocado, ya está. Claro. Entonces, pero bueno, sí. Que para ir resumiendo, Sí. el tema de cupos. Cupos. Sí. Cupos. Ojalá no hicieran falta. Sí. Pero sí que a día de hoy están siendo necesarios.
Y tanto, no creo que sea tanto un tema de crítica, porque creo que quienes jugamos a rol de mesa y quienes estamos metidos en el mundo del rol online, lo hemos visto, por ejemplo, que pasó en su momento con Carpe Dice, que hubo mucha gente que se llevó las manos a la cabeza, y lo que hicieron desde allí pues fue evidenciar una realidad, evidenciar una situación en la que hay una dificultad para que determinadas personas de la sociedad participen en el rol. Y creo que a día de hoy lo que han ayudado ha sido precisamente a que haya más mujeres o más personas fuera de la heteronorma, vamos a ponerlo así en concepto, que están jugando al rol, que están jugando en espacios seguros, que les gusta la afición, y sinceramente no creo que se la hayan cargado. Claro. De hecho, es eso, es que en este caso Lisa, siempre hubo una época que era como, bueno, ¿cómo me he cargado del rol hoy? O sea, porque era como una cosa continua. Doy muchas gracias que por el tema, por suerte, se ha disminuido, porque en general el tema del rol online se ha disminuido mucho, entonces por suerte no estamos en esas aguas, pero es que da igual, o sea, al final es eso. De aquellos logros es no sé cómo se dice, pero bueno, de aquellas corrientes seguimos aquí. Quiero decir, tú sigues sufriendo acoso por el santuario, por ejemplo. Y yo, por suerte, como soy yo como hombre, pues parece que lo que digo es muy importante e interesante. Yo cada vez que me leen, yo cada vez que me hablan, me dicen hombre, llora un gatito, pero bueno, yo qué sé. No, pero sí que es verdad que lo que tú dices, por ejemplo, lo último que a mí me llegó, que a mí cuando me llega esta cosa digo, no sé en qué realidad, chica, pues para un evento que decía que, ¿cómo fue? Que evento que no colaboraba con el santuario, evento que intentábamos dinamitar, y es como, en la vida he usado yo esa palabra, pero luego el hecho es, ¿de verdad os pensáis que yo no tengo otra cosa mejor que hacer en mi vida que eso? O sea, sí que es verdad que hay veces que se supone o se presupone unas determinadas cosas del santuario, y es tan sencillo como decir, tú te has parado, has venido a hablar, o sea, nos has abierto un mensaje para ver cómo trabajamos, cómo funcionamos, simplemente estás prejuzgando. Entonces, y da la casualidad que siempre se prejuzga a los colectivos que están en minoría. No prejuzgamos a la normativa, prejuzgamos a lo que se sale de esa normativa. Entonces, por desgracia, hay que trabajar mucho en todo este proceso de inclusión, hay que trabajar mucho en todo este proceso de construcción y de facilitar la entrada de determinadas personas, pero es que volvemos al principio. Para eso tiene que haber un trabajo activo y una escucha activa de esos sectores. O sea, a mí me hizo mucha gracia, no sé si fue cercano a la fecha del 8M o después, que hubo una persona dentro de la parte privilegiada que, con toda su buena fe, hablando todo el tema, dice, pues voy a contactar con mujeres roleras para que me hablen del papel de la mujer en el rol. Y saltaron muchísimas compañeras diciéndole, es que eso no es lo que tienes que hacer. Ya hay suficientes charlas de mujeres roleras hablando de la situación. No estamos solo para eso. Si lo que tú quieres es precisamente apoyarnos, da visibilidad a todas esas charlas que ya están hechas por mujeres para mujeres, da visibilidad a todas esas charlas fuera de la norma, hechas por personas fuera del sistema para personas de fuera del sistema. Y luego no nos llames solamente para hablar de mujeres y el rol, o LGTBIQ+ y el rol. Hay muchísimo más variedad dentro de eso. Y al final nos estamos reduciendo a lo de siempre. ¿Os acordáis de nosotras? El 8M. Exactamente, de hecho, recalco que ese 8M
al menos no hicieron mujeres en rol, pero hicieron romances. Y era como, es que estáis volviendo a promulgar estereotipos de género. No podemos estar estableciendo, llamo a las mujeres para que escriban romances, que está genial, al menos hacéis algo, pero igual hay mujeres y personas no binarias que quieren hablar de sistemas, de estadísticas, de mecánicas de cómo crear monstruos. O sea, el problema es que incluso podemos verlo, o sea, es que todas las charlas que hay de crear monstruos, de estadísticas, de dados, de todas estas mierdas, están copadas por gente que no se dirá como mujer. Entonces, al final es como estáis siguiendo promulgando los estereotipos de género y creando espacios que, aunque vosotros creáis que son súper seguros porque de vez en cuando invitáis a alguna mujer, siguen sin ser seguros. Que las mujeres van a aprovechar las oportunidades que tengan, que tampoco le voy a echar la culpa a nadie. De si me dan la oportunidad de escribir, si me dan la oportunidad de hablar, pero abro a la gente que se encarga y que es responsable de hacer este tipo de mierdas. Llamadnos para otro tipo de cosas. A mí, llamadme, me da igual. Pero es que a mí, como solo me hablan para temas del LGTB y salud mental, pues como, oye, puedo hablar de más cosas. Me encanta hablar de estadística, quiero decir, me encanta hablar de datos, de sistemas, pero es eso, es una vez parece que y esto a las mujeres les pasa continuamente, pero a los psicólogos nos pasa, que es una vez te han puesto la etiqueta, hablas de dos cosas, y es como, chiquis, si vosotros podéis hablar de cualquier tema, y muchas veces sin tener ni puta idea, el resto también tenemos derecho a que nos invitéis y a que hablemos sin tener ni puta idea. Es que esta chica nunca ha hablado de estadística ni mecanismo ni nada. Tú invítala. También le invitas a tu amigo Paco, que no ha hecho una asignatura de estadística en su puta vida, y aquí está dando consejos de datos. Claro, es que y al final que luego lo hablamos nosotras en la charla de la otra vez, tenemos derecho a ser mediocres y no tenemos por qué, o sea, que parece que para que nos llamen a un sitio tenemos que ser las mejores. Y sinceramente, y voy a poner un ejemplo con nombre y apellido, veo muchas charlas hablando de sistemas, mecánicas y teoría del rol, y en muchas de ellas no veo a Sirio, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de que no, tienes que ser la mejor en tu campo para hablar. Bueno, a la base nos referimos. Hay una persona que se dedica a eso y no la veo en todas las charlas, la veo en algunas. Entonces, como ¿qué pasa? Que esto solamente se aplica si nos salimos de ese esquema, ¿no? Y no es una crítica a esa persona en cuestión, no es una crítica a Sirio. Pero incluso Sirio, como empezó, Sirio no le vino a alguien y le dijo, toma una clase de rol, no. Empezó tenía la suerte, me alegro por él, de poder investigar, de poder probar. Le empezaban a invitar, empezó a tener espacios donde compartir opiniones, donde intercambiar opiniones y mejorar. O sea, es que si no nos dan los espacios para ser mediocres, intercambiar opiniones, opinar y mejorar, difícilmente vamos a poder crear nada. Claro, y mira, y en esa línea tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, Hiromi y yo lo hablamos mucho porque claro, nos vemos prácticamente todos los días. Hiromi empezó hablando de lo que a ella le gustaba, que era leyenda, y una vez le vino uno y dice, es que tampoco sabes tanto, yo conozco mínimo 10 personas que saben más de leyenda que tú. Y dijo ella, coño, pues preséntamelas. Claro. Que soy yo aquí la única intensa hablando de leyenda y me estás diciendo que hay 10 personas más con las que puedo hablar de leyenda, preséntamelas. O como una vez que vino uno y dice, es que te crees muy guay, y ella, sí, es que soy muy guay. O sea, ya llega un momento que o lo que pasó el otro día, ¿no? Lo de una persona hizo un llamamiento, es decir, ponerme aquí cuentas de rol
asociaciones, grupos, tal. Y yo puse a varias mujeres y vino un señor ofendido diciendo, ¿estáis haciendo autobombo? Sí, sí. Obvio. Sí, o sea, ¿cuál es el problema? Y muchas veces la cuestión es eso, ¿no? O sea, esta clase de personas están acostumbradas a que tú le dediques tu tiempo a hacerles caso. No, cariño, no. Eso ya no funciona así. ¿Que soy una creída? Pues soy una creída. ¿Que me estoy haciendo publicidad? Me estoy haciendo publicidad. Es que no tienes ni puñetera idea de este tema. Correcto, no la tengo. Y aquí estoy. O sea, ¿qué quieres? Al final es eso, es no entrar por el aro. Y en eso también tenemos que entrar en el tema de la seguridad y el tema de la inclusión. No entres por el aro. O sea, a mí me pasa lo que te digo, esto que dijeron, no, es que vaya a destruir el evento. O sea, ¿vas a hacer caso a personas que han sido señaladas por acusar a otros jugadores? Personas, y aquí te voy a decir que eran hombres y mujeres, porque las cosas como son, las mujeres no somos seres de luz. Entonces, en esta en concreto era una mujer que tiene ya un historial de acosar a jugadores, y lo sé de primera mano. ¿Vas a hacer caso a una persona que tiene estos antecedentes? Evidentemente, claro que no quiere que haya espacios seguros. A ver, Karen, es que 2 más 2 son 4. Pero entonces eso es, tiene que haber, por un lado, una línea muy firme y tajante de decir, aquí se corta y aquí empezamos. Y si es que os estáis cargando el rol, pues me lo estoy cargando y me lo voy a seguir cargando para que siga entrando gente nueva. Si cargarme el rol supone que entre gente a la afición, a divertirse y a pasárselo bien, y no lo estamos cargando porque tú lo que quieres es tener la hegemonía y tal, pues te jodes, Manolo. Has tenido muchos años. Sí. Ahora nos toca a nosotros. Sí. Y al final es como, pues, lo podemos ver en el tema de los videojuegos. Sigue habiendo ligas de competición, siguen saliendo videojuegos y siguen saliendo materiales, o sea que... Pero curiosamente, a mí me encantó un dato, me pareció brutal un dato que dio Ariane en la charla, que que uno de los juegos o el juego que más ha vendido Nintendo, creo que es el My Style Boutique, y no creo que sea un juego dedicado exclusivamente a hombres. O creo que lo podemos ver todo esto ahora mismo con la película de Barbie. O sea, es Barbie, es un producto creado para el público femenino. Entonces, ¿hay consumo para el hombre clásico y tal? Sí, pero vamos a abrir la veda al resto de personas. A mí me encanta que hoy en día haya series que están enfocadas al público LGTBIQ+. A mí me hubiera ayudado muchísimo en la adolescencia. Y no que he tenido que autodescubrirme en la treintena. Entonces ha habido un proceso en mi vida, pues sinceramente, como dijo, y creo que es una frase maravillosa que dijo en la fiesta del orgullo de Fuengirola el año pasado María Peláez, que nos han robado la adolescencia. Entonces hay determinadas cosas que el que haya variedad y el que se favorezca unos espacios abiertos para toda la población no se carga nada. Lo que hace es precisamente darle la oportunidad a determinadas personas de vivir de experiencias que a lo mejor no lo vivirían de esa manera. Pues es que con esto creo que vamos a terminar. Sí. Porque además hay que hacer una segunda parte de esto de los números, porque además yo tenía en mente hablar de la seguridad en eventos pequeños y eventos grandes. Pero bueno, en otra ocasión. Creo que lo de hoy ha sido muy intenso, pero está muy guay. Cada vez los podcasts son mejores. Es que el otro día me eché a una amiga, me has mandado un podcast porque era un audio súper largo. Digo, es que no me puedes dejar hablando de feminismo y seguridad en el mismo audio. Es que no. Si ya sabes cómo me pongo. ¿Para qué me invitas? Me pasa igual, yo cada vez que me preguntan algo que me interesa, que me gusta, es como, bueno, pues ya lo siento, envío podcast. Sí.
Tenemos ese podcast porque aquí queríamos hablar. Sí. O sea, ya está. Si esto fue bueno, todo el mundo tiene un podcast. Pues Nosotros también. Nosotros también. Mira, nada. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Sí. Un abrazo a todos, por favor, cuidaos mucho. Bueno, esto ya habrá pasado, pero espero que hayáis ido a votar. Sí. Porque hoy es día de votar. Así que espero que hayáis ido a votar. De hecho, yo voy ahora mismo a votar. Ahora cuando termine me voy a votar. Yo voy ahora y a comprar un par de cosas y ya está. Pues nada, un abrazo enorme, se os cuide mucho y cualquier cosa que queráis comentar, dejadlo en la caja de comentarios, que lo leemos todo y así lo tenemos en cuenta para siguientes podcasts. Un abrazo. Chaito. Chao.